Jesús. Amén. Bien, iglesia, hoy continuamos con esa serie que les propuse el domingo, porque estaba inquieto en mi corazón y tenía una carga, porque estamos muy, en estos tiempos pendientes de todo este proceso con el coronavirus, y entonces el Señor trae a mi mente ese versículo de Hebreos que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, que nosotros, una vez más, y en esta semana que celebramos la última semana del Señor Jesucristo en esta tierra y todo lo que significó para la humanidad, entonces que pusiéramos nuestros ojos en Jesús, primero en su vida, y vimos la historia de Zaqueo, lo que él vino a hacer, vino a buscar y a salvar a los pecadores. Para eso vivió, para buscar y salvar a los pecadores. Entonces vimos la vida de Jesús, pero hoy vamos a concentrarnos en la muerte de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz y lo que eso implica para nosotros, la cruz y sus implicaciones. Así que vamos a leer un texto de Lucas también, Lucas capítulo 23. Lucas, el Evangelio según San Lucas. Y buscamos el capítulo 23 y nos dirigimos al versículo 26. Y leemos desde el versículo 26 hasta el versículo 49. Lucas 26 al 49. Aquí Lucas narra todo lo que sufrió Jesús en la cruz. Así que vamos a profundizar un poco hoy en esto. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios,
estando en la misma condenación, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. La muerte del Señor Jesús es la muerte más importante para la humanidad. En estos días que estamos tan atentos a las muertes ocasionadas por el coronavirus, por el contagio del coronavirus, vemos cómo asciende la cifra en el mundo. En estos días que estamos tan atentos a eso y que la muerte está visitando vidas, y no solo por el coronavirus, la muerte siempre estará visitando mientras el Señor Jesucristo no venga la segunda vez. Es bueno entonces que miremos atentamente a la muerte de Jesús, porque esa muerte es decisiva para el hombre pecador, esa muerte. ¿Y por qué es tan decisiva? Porque el mismo apóstol Pablo lo colocó así, enseñando a los corintios en el evangelio a los corintios. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, Pablo hace un resumen del Evangelio y coloca la centralidad de la muerte de Cristo en la cruz. Y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces lo que Pablo, en el lugar principal del Evangelio, coloca la muerte de Cristo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Si miramos a la muerte de Cristo y le ponemos atención, lo que el apóstol dice es que Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Jesús la tenemos que ver como una muerte sustitutiva. Sustitutiva. Y como leímos en Isaías 53, el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso es una muerte sustitutiva, porque Dios, el Padre, Jehová, coloca el pecado en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 2, versículo 24, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que, si miramos
la cruz es la muerte de Jesús y Jesús muere por nuestros pecados. Eso es algo central en el Evangelio, es la muerte sustitutiva de Cristo. Dios pone el pecado sobre su Hijo y para que nosotros no sufriéramos el castigo eterno, lo sufre en la cruz, en su muerte sustitutiva. En lugar nuestro, Él muere en nuestro lugar, para perdonar nuestro pecado y librarnos de la ira de Dios. Entonces, hoy quiero que no ver solamente la muerte sustitutiva, sino miremos este relato a la luz del versículo 49 del capítulo 23. Quiero que lo miremos a la luz de ese versículo. Pero todos sus conocidos y las mujeres, se refiere a que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. De ahí saqué como lo que quiero enseñar, es decir, nosotros como sus conocidos, como los que decimos conocerle, como aquellos que le hemos seguido, tenemos que mirar más de cerca lo que pasó en la cruz del Calvario. Porque todos sus discípulos, todo lo que lo seguían, en ese momento lo vieron de lejos, pero después hicieron el ejercicio que vamos a hacer hoy. Se acercaron a la cruz y entonces sacaron implicaciones para su vida. Entonces, las implicaciones que tiene para nosotros la cruz del Calvario, la muerte de Jesús en la cruz, ¿cuáles son las implicaciones para nuestra vida? Que nos acerquemos hoy a la cruz más de cerca para ver nosotros, como discípulos, qué implicaciones tan profundas tienen para nuestra forma de vivir esta vida que todavía nos queda por delante. Entonces miremos la cruz del discípulo. Lo primero vamos a ver la cruz del discípulo, la primera parte, desde el versículo 26 hasta el 33. Entonces, antes de la crucifixión, la cruz del discípulo. Y parece ser que Lucas da algunas, no sé, llamarlo para mí contradicciones, ¿no? Porque lo que veo aquí son también representaciones de la humanidad. Y en el versículo 26 comienza diciendo, y llevándole a Jesús hacia la cruz, hacia el monte de la calavera. Tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Si miramos de cerca este primer detalle de Lucas, quisiera decir que aquí vemos a uno que fue obligado a cargar la cruz. Obligado a cargar la cruz. Pero que con el tiempo, su nombre como se registra ahí, se convierte al Señor. Y ya no es alguien que es obligado a cargar la cruz, sino alguien que quiere llevar la cruz de Cristo. Porque Jesús en Lucas 9:21 decía a todos, Lucas 9:21 decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Así que en esta primera contradicción es la implicación que tiene la cruz del discípulo. Es algo que yo tengo que anhelar llevar si quiero ser discípulo de Cristo. No me tienen que obligar a llevar la cruz, como en este caso a Simón de Cirene. Los soldados le obligan a llevar la cruz, pero Simón de Cirene se convierte y ahora quiere llevar la cruz de Cristo. Así que una primera implicación, viendo de cerca la cruz, nosotros tenemos que anhelar la cruz. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que tomar la cruz cada día y seguirle. Lo que implica que estamos dispuestos a morir a nuestra propia vida, a nuestros propios deseos, a nuestras propias ambiciones para buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, Simón de Cirene sigue ahí diciendo, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacía lamentación por él. Pero Jesús, versículo 28, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí,
sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? La cruz del discípulo también es algo que nos lleve a pensar en esto. Uno, que la debemos cargar no por obligación, sino porque queremos ser discípulos. Pero las mujeres y este pueblo que va ahí, Jesús, cuando hizo este acto de voltearse, porque dice, cuando él ve que las mujeres lloran en pos de él, Jesús también hizo el mismo acto antes, en otra escena de una multitud que lo seguía, y le seguía gran multitud. Y Jesús lo hizo acá, pero Jesús vuelto hacia ella les dijo, es decir, mire, ustedes no están entendiendo nada. Ellas están llorando equivocadamente. Ellas están llorando por Jesús. Pobrecito. Pero si era tan buena gente, ¿cómo lo van a matar así? Ellas están llorando por el que están ahí crucificando, o de pronto le tenían aprecio, pero ellas están llorando por él, por lo que está sufriendo. Pobrecito. Y Jesús se da cuenta que estas mujeres nunca la agarraron, no la han agarrado. Y Jesús cada vez que se volvía la multitud así, pero Jesús vuelto hacia ellas, así le siguió otra multitud más atrás. Igual, en el capítulo 14, versículo 25 de Lucas, grandes multitudes iban con él. A Jesús lo seguían multitudes. Y volviendo se les dijo, ¿y qué les dice? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, hijos y hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Entienden? Explico, es Jesús. Cuando ve que no están captando, él se vuelve y les dice, venga, ustedes no la están agarrando. Y aquí está haciendo lo mismo en el capítulo 23, pero Jesús en el versículo 28, pero Jesús vuelto hacia ella les dijo, venga, hijas de Jerusalén, se refiere a las mujeres de Israel. Mire, no es pobrecito yo, no es pobrecito Jesús. Ahora, ¿qué implica eso para nosotros? No es pobrecito Jesús, es pobrecito nosotros si no lloramos por nuestras miserias, si no lloramos por que definitivamente necesitamos tanto de Jesús. Jesús no es simplemente que está sufriendo porque le tocó sufrir. Y en Santiago 4:8, en la epístola de Santiago 4:8-10, dice así a la iglesia que él pastorea. Dice, acercaos a Dios. Y él se acercará a vosotros. Porque está hablando cuando nosotros amamos al mundo y nos constituimos en enemigos de Dios. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando como discípulos entendemos que en esta semana podríamos ver una película de Jesús y podríamos sentir ese dolor de cómo le hicieron eso al Señor, no es nosotros que necesitamos tanto de arrepentirnos. Porque si no nos arrepentimos, el juicio de Dios viene sobre una humanidad. Y claro, aquí Él les dice, porque vendrán días, le está anticipando que viene la destrucción de Jerusalén del año 66 al 70. Y van a ver sacrificar a sus hijos, y van a llorar, porque no entendieron el día de su visitación, cuando el Mesías les visitó, y venía el juicio sobre Jerusalén y iba a ser destruida por los romanos. Y en ese día, esas mujeres van a llorar, van a ver a sus hijos sacrificados, caer sobre nosotros, decirle a los montes en el versículo 30, y a los collados cubrirnos. Y eso no es solo para ese tiempo, también es para el tiempo final, cuando el Señor venga ya a traer juicio sobre esta humanidad. En el capítulo 6 de Apocalipsis habla del 12 al 17, habla cuando se abre el sexto sello, hay un gran terremoto, el sol se pone negro, los cielos, dice el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió del lugar y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Entonces la cruz del discípulo
El seguir a Jesús implica que nosotros también nos contristemos por nuestro pecado, lloremos por las miserias que hay, que nos limpie el Señor y lloremos y supliquemos, Señor, ten misericordia de nosotros y límpianos, líbranos de ser estos pecadores duros de corazón. Entonces vemos que tenemos que entender quiénes somos a la luz de lo que es el Señor santo y glorioso. Eso es. Pero también en el versículo 32 llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores. Entonces está Simón de Sirene, las mujeres que lloran equivocadamente, tenemos que llorar por nosotros mismos, y ahora los malhechores, que están condenados a morir en la cruz. Ahí van. Y esos representan igual, que están sentenciados a morir. Y la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros estamos sentenciados a morir. No tenemos escapatoria. Hemos de morir, pero aquí es lo importante que todos somos malhechores, condenados a morir. Todos. Así que Jesús murió en medio de dos malhechores, porque dice que llevaban dos malhechores, pero crucificaron a tres. Es decir, dos malhechores, pero el tercero, Jesucristo, no era el malhechor. Tres son llevados a crucificar, pero solo dos son malhechores. El otro no es malhechor. El otro no es nada menos que el Señor Jesucristo, que murió en medio de malhechores. Así que todos nosotros representamos también en estos dos malhechores, se representa la humanidad entera. Al final quiero explicar por qué. Eso lo dejo para el final, concluir con eso. Pero ahí estamos. Entonces la cruz del discípulo, la que queremos llevar porque queremos ser sus discípulos, esa cruz que nos hace llorar por nuestras miserias, que definitivamente había mucho pecado en nosotros y que tenemos que llorar por nosotros, por nuestros hijos y rogar que el Señor nos visite y nos convirtamos a Él realmente de corazón. Y por último, somos esos malhechores que estamos condenados a morir, que tenemos sentencia de muerte por causa del pecado, pero está Cristo ahí en medio para hacer algo por los malhechores. Ahí está. Ahora miremos la crucifixión, ya como acto, ahí está. Y cuando llegaron al versículo 33, y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron, y allí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren la crucifixión. ¿Qué significa uno? La cruz del discípulo, y ahora qué significa la crucifixión. Y la crucifixión para el discípulo, mirando las implicaciones y mirando de cerca. Si miramos de cerca, miramos la compasión divina. Miramos cómo Jesús mismo en la cruz, siendo clavado en la cruz, aún de su corazón, no sale nada de ira, nada de rencor, nada de menosprecio, sino perdón. Perdón hacia una humanidad ciega, que no entiende lo que está haciendo con el Hijo de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La ignorancia humana y el perdón divino. Ahí vemos cuánto nosotros, si somos discípulos de Jesús, por más heridas que nos hagan, nosotros si tenemos a Cristo, podemos perdonar a otros, porque a eso somos llamados los discípulos, a perdonar cualquier herida que nos pueda causar cualquier ser humano, porque somos humanos y alguien nos va a dañar, su pecado nos va a afectar en su ignorancia, pero si nosotros somos de Cristo, estamos crucificados con Cristo, tenemos la capacidad de decirle al Señor, ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden como tú nos perdonaste a nosotros en la cruz del Calvario. Ahí vemos entonces, la cruz del discípulo implica que podemos también perdonar a otros como hemos sido perdonados, pero también implica que también en la cruz se crucificó nuestro viejo hombre. En Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. La crucifixión del discípulo. Allá tenemos que vernos crucificados y que nosotros no sirvamos más al pecado. Eso significa de cerca ver la cruz, que nosotros tenemos que crucificar nuestro pecado. Y Gálatas 2:20 dice también otra vez el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Y Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Miren lo que se crucifica en la cruz, lo que implica la cruz. La muerte al yo. Ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo, ya no vivo yo, ya no me mando yo. Ahora el Señor es el Señor de mi vida y de Dios, el Señor dirige todo lo que soy. Y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el yo. Después dice Pablo, ahora la carne, con sus pasiones y deseos, aún crucificadas en la cruz. Y después dice, y el mundo que nos atrae tanto a ese mundo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo, carne y mundo, en esa cruz, en la crucifixión del discípulo. Eso tiene que pasar. Y además, notan ahí lo que vive Jesús en la cruz, la agonía, el sufrimiento, el crucificar. Pero impresionante es que el pueblo, hay unos que están simplemente mirando, el pueblo está mirando en el versículo 35 y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, es el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras de la griega, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Ahí a vista de todos, en el escarnio público. ¿Sabe qué significa la cruz para nosotros si la miramos de cerca? Significa que, al igual que el Señor Jesucristo, si decidimos vivir bajo la voluntad de Dios, seremos aborrecidos del mundo, seremos escarnio del mundo, seremos burla del mundo, porque no entenderán por qué nosotros vivimos así. Y tenemos que llevar el vituperio que llevó Cristo en la cruz. Y primera de Pedro lo recoge porque él hace todo un análisis después de la cruz. El apóstol Pablo hace un análisis de la cruz y lo que implica para nosotros. Y dice primera de Pedro 4, 14 y 19, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Jesús está siendo blasfemado en la cruz. Pero nosotros, si estamos llevando la cruz realmente, si estamos viviendo para Cristo, hemos de ser blasfemados, nos dirán, de verdad tendrán que ver con nosotros, pero no solamente para bien, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Jesús no está padeciendo como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto es una vista de la cruz, de cómo el vituperio llevó Jesús por hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que llevar el mismo vituperio. Y dice, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿De dónde sacó eso Pedro? ¿Se le vino a la cabeza? No. Lo saca ahí de la cruz porque la vio también y en el versículo 46 entonces Jesús clamando a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De ese grito de Jesús en la cruz es que Pedro sabe, si he de sufrir por Cristo, he de sufrir por hacer la voluntad de Dios, he de sufrir por hacer lo bueno, lo correcto a los ojos de Dios, encomiendo mi vida al fiel Creador y que me maten por hacer el bien si es el caso, pero voy a encomendar mi vida al fiel Creador, así como lo hizo Jesús en la cruz. Morí haciendo tu voluntad, morí haciendo lo bueno, morí diciendo la verdad, viví muriendo para glorificarte, para amarte, para honrarte, no amé al mundo, no amé el pecado, luché contra el pecado. Ahora, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es ver la crucifixión de cerca. Ahí está. Uno entonces la cruz de Cristo, cuando la llevamos, cuando la cruz me dice cuánta miseria tenemos que llorar, cuando somos esos malhechores condenados a muerte, pero también la cruz, la crucifixión del discípulo. Y eso implica que yo sé que tengo que crucificar el viejo hombre, el yo, mi carne, el mundo, y que debo llevar el vituperio de Cristo. Que si el mundo nos ha de aborrecer si vivimos como Cristo vivió. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los aborrecerán. Después de la crucifixión. ¿Qué pasó después de la crucifixión?
Miren esto. Versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido. Ahora, la cercanía del discípulo a la cruz, ya después de la cruz, ya no llevándola, sino la cercanía, cuando ya me acerco a la cruz, cuando el centurión ahí, de frente a la cruz, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. Así que la cercanía del discípulo a la cruz nos lleva a nosotros a ser adoradores. Porque este hombre, este centurión, vio lo que había acontecido y ¿qué hizo? Dio gloria a Dios. Por eso ahorita cantábamos estas 3 canciones que le dan gloria a Dios por lo que pasó en esa cruz. Que verdaderamente este hombre era justo, que cuando nosotros le cantamos a Dios por esa bendita cruz, por el que murió en la cruz, porque el justo murió en la cruz del Calvario, y lo único que tenemos que hacer mientras vivamos y adoremos, mientras vivamos en esta tierra, es adorar al que murió en la cruz, al Padre que lo entregó, al Hijo que se entregó por nosotros y al Espíritu Santo que nos recuerda y describió esto para que lo tengamos en cuenta y nos convirtamos en adoradores y le demos gloria a Dios por lo que hizo en la cruz del Calvario, que el justo murió por los injustos, que el bueno murió por los malhechores. Dieron gloria a Dios. El versículo 49, ahí a la cercanía de la cruz también, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, era como un teatro ahí, viendo lo que había acontecido. Viendo lo que había acontecido, algo adentro de ellos no hizo clic, se volvían golpeándose el pecho. Así que, ¿qué podemos aprender nosotros de cuando vemos la cercanía de la cruz? Que nosotros tenemos, si la cruz nos vuelve adoradores, también nos vuelve pecadores. Pecadores que se golpean el pecho como el publicano. Dios, sé propicio a mi pecador, porque por causa de mi pecado tú fuiste colgado en esa cruz. Así que me duele pecar, Señor, que me duele el corazón, y Dios, sé propicio a mi pecador. Porque eso fue horrendo. Eso fue horrendo. Y se volvían golpeándose el pecho. Sentían algo adentro, Señor, líbranos, sentimos un peso profundo por causa del pecado, me quiero arrepentir, Señor. Al pie de la cruz recibamos convicción de pecado y miremos que nuestro pecado es horrendo cualquier pecado que registra la Biblia: mentir, mirar, blasfemar, chismear, enojarnos, airarnos, amargura, preocupación, todo esto es pecado. Y tenemos que sentir dolor porque alguien murió en la cruz horrendamente y nos debe doler el pecho cada vez que pecamos. Sé propicio a mi pecador, Señor. Y termina, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hoy se trata de que usted y yo las veamos más de cerca, como ellos las pudieron percibir después y registran las epístolas y los otros evangelios. Así que nosotros también tenemos que acercarnos y mirar esto más de cerca. Pero para concluir, no puedo pasar el acto más, algo muy glorioso que pasó acá. Por eso lo dejé para el final. Los 2 malhechores. Cada uno de estos, escúcheme bien, de estos hombres tuvo que ver con el pecado. Cada uno de estos 3 hombres que están en esas 3 cruces tuvo que ver con el pecado. Cada uno de ellos se enfrentó con el pecado de maneras muy distintas. Cada uno de los 3 se enfrentaron al pecado de maneras muy distintas. 2 de ellos representan a la humanidad. 2. Y la forma como ella encara la realidad del pecado. Veamos al primero. Hay uno que muere en pecado. Hay un hombre muriendo en sus pecados. Uno que se unió al escarnio público, está muriendo en sus pecados. Noten lo que dice la Biblia. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahí está.
Ahí está uno que está muriendo en sus pecados. Ahí está uno que no teme a Dios, que no teme el juicio de Dios, que no tiene convicción de pecado, que no siente culpa por nada de lo que ha hecho ni ha dejado de hacer, no tiene deseos de ser perdonado, que va, como dice, muerte, va a morir en sus delitos y pecados. Y eso lo dice Juan en 8:21, y lo quiero confirmar. Cuando Jesús le está predicando a todos los judíos religiosos de su tiempo, Jesús en el Evangelio según San Juan, Juan lo registra 8:21 al 24, dice así: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es lo que hace que un hombre muera en sus pecados? Que no crea en Jesús. Y es impresionante que la humanidad tenga tan cerca a Jesús, que muchos prefieren morir en su pecado, morir en su ley, aunque tengan una salvación tan cerca, Jesús al lado, el Salvador al lado de él, y sin embargo se perdió, muriendo en sus pecados. El segundo hombre, entonces, el primero representa a la humanidad que prefiere morir en sus pecados, prefiere morir en su ley, antes que creer que el que murió en la cruz era el Señor, era el Dios hecho hombre, era el Hijo de Dios, porque lo consideran una locura, la locura de la cruz. Pero hay otro que muere a los pecados. Es muy diferente, morir en pecado a morir a los pecados. Tenemos a un hombre muriendo en sus pecados, muriendo a sus pecados, que tuvo la valentía de reprender a su compañero. Miren, nosotros, versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros actos, mas ningún mal hizo. No sé qué pasó en esa cruz. Los otros evangelios registran, yo sí sé qué pasó en esa cruz, perdón, pero los otros dos evangelios registran que al comienzo el otro malhechor también estaba injuriando. Pero a medida que pasa el tiempo, porque si ustedes ven el versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Es decir, hay 3 horas y más, con como 6 horas que Jesús dura ahí colgado en la cruz. Entonces el otro está escuchando y escuchando, si tú eres el rey de los judíos, si tú eres el escogido de Dios, sálvate a mí mismo, a otro salvaste, a ti no te puedes salvar. Y de pronto también escuchaba lo que decía Jesús que estaba a su lado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todo eso empezó, pero la maravilla de Dios, que el cielo de alguna forma le abrió el entendimiento a ese malhechor. Y ese malhechor empieza a sentir ahí empieza a sentir temor, teme a Dios. En ese momento empieza a temer, no, ni aún temes tú a Dios. A esta humanidad se le ha olvidado temer a Dios. El discípulo teme a Dios. Y él empieza a temer a Dios. No temes a Dios estando en la misma condenación. Él está temiendo el juicio de Dios. Él siente que está mal con Dios. Él sabe que su pecado le está condenando. Ya no es simplemente que está colgado en la cruz, sabe, está sufriendo la agonía que está sufriendo Jesús. Pero él no está muriendo porque es limpio, porque es un hombre santo, no es un hombre malhechor. Él está muriendo y él mismo lo dice, yo reconozco. La otra cosa que pasa en un hombre cuando recibe su conversión, siente mucho temor de Dios y quiere deshacerse de su pecado. Lo otro es que hay una convicción de pecado profunda que le dice, ay, mire, nosotros a la verdad, está reconociendo, nosotros a la verdad justamente padecemos.
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ahí está. Ese malhechor representa a todos nosotros, a la humanidad también. Representa a todos los malhechores de esta tierra que reconocen el pecado y se arrepienten, que no esperan para ser buena gente, para ir al cielo. No, al cielo se va como el malhechor que reconoce, arrepentido y cree en el Jesús que está en la cruz. Porque los malhechores representan a la humanidad y todos somos malhechores, pero este malhechor hizo algo, temió a Dios, sintió convicción de pecado y puso su fe en Cristo Jesús, en el que está colgado en la cruz. Así que no espera que por ser buena gente se va a ir al cielo. No, él sabe que es un malhechor y que para ir al cielo tiene que temer a Dios, arrepentirse y poner la fe en Cristo. Por eso después le dice al Señor, mire, y aún lo defiende, ella sabe y sabe que el que está ahí ve la gloria de Cristo y dice, ningún mal hizo. ¿Cómo lo supo? De pronto por todo lo que decían, pero él supo que el que estaba ahí era el Señor. Otra vez. Él reconoce. Y por eso le dice, mire, no ningún mal ha hecho, es la 6ª vez. Es en los labios de Jesús ha sido juzgado. Y este es el último que lo juzga. El antepenúltimo, porque después lo juzga el centurión. Pero 6 veces aparece. Pilato 3, no hizo nada malo. Herodes no hizo nada malo. El ladrón, en la cruz, no hizo nada malo y el centurión, este hombre era justo. Ellos vieron que el que murió ahí no murió por ninguno, por malo. Él era el bueno, él ningún mal hizo. Y por eso le dice a ellos, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí colgado en la cruz. Ahí colgado en la cruz. Otro se salvó. El domingo les dije, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy. ¿Se acuerdan que llegó Jesús a una casa? Y se salvó. Porque vio que el que estaba en su casa era el Señor. Y se arrepintió de su pecado. Y abandonó su pecado. Costara lo que costara. Así se quedará pobre. Y ahorita veo hoy, miren la respuesta del Señor. Y Jesús sabe que el que está al lado ya creyó en Él. Él sí cree que es el escogido de Dios, que Él es el rey de los judíos, que es el rey, porque se lo han gritado, tú eres el rey. Y miren, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo creo que tú eres el rey y este no es tu final. Este no es tu final. Tú vas a ir a la gloria y un día volverás por segunda vez. Y no te olvides de mí porque creo que tú eres el rey que se hizo siervo y murió en una cruz para que nosotros, los que estábamos condenados, fuéramos salvos. Él creyó al final de su vida. Y le dice lo mismo, acuérdate bien. Jesús le dice entonces, de cierto te digo, no hay nada que decir. Es cierto que hoy, otra vez, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy ha venido la salvación a esta casa y hoy estarás conmigo en el paraíso. Pasó a estar por siempre con el Señor. Tenemos a alguien casi ahí, a las puertas de la condenación, que encuentra salvación. Así que un hijo pródigo en la cruz. No es otra cosa. La respuesta del Señor es, aquí hay otro hijo pródigo que se acaba de arrepentir y que el Señor con su misericordia le cubre y hoy disfrutarás de la fiesta en el cielo. Estarás conmigo para siempre. No hizo nada bueno, no tomó un curso, no fue a una iglesia, no leyó la Biblia, porque para salvarse realmente se necesita creer en Cristo y que sea el Señor y entregarle nuestra vida y Jesús sabrá si realmente has creído en Él y te asegurará que va a salvarte. Así que ahí está. El apóstol Pedro dice ahora, así, en cuanto a eso, quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿ve? Este hombre está muriendo a sus pecados, reconociéndolos, arrepintiéndose y encontrando la salvación en Cristo. Entonces, uno que murió en su pecado, otros que tenemos que morir a nuestros pecados si queremos encontrar salvación en Cristo.
Y por último, el que muere por los pecados. Uno muere en los pecados, otro muere a los pecados y es salvo, y el tercero, el Señor Jesucristo, como le leí al principio, uno que muere por los pecados, por preposiciones, muere en sus pecados, muere a sus pecados, y el glorioso que muere por nuestros pecados. Tenemos a un hombre muriendo por los pecados. Él no hizo maldad, ni había razón para que muriera de esa manera, y este hombre era justo, nada menos que era el Señor y Salvador. Porque eso dijo Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que pensemos, usted no tiene por qué morir en sus pecados, usted ni yo, pero sí tiene que morir a sus pecados. Usted y yo tenemos que morir a nuestros pecados, arrepentirnos cada día y rogar al Señor morir a nuestros pecados, para que aquel que murió por nuestros pecados, un día y desde ya sepamos que tenemos vida eterna. La muerte de Cristo nos asegura salvación eterna. Solo Jesús puede quitar el pecado de tu vida, pero lo quitará si tú crees en Él. Juan el Bautista, cuando Jesús vio que Jesús venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iglesia, todos estamos en la misma posición que estaban los malhechores en la cruz, de verdad. ¿Y saben qué versículo cae en mi conciencia? Ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. ¿Usted sabía que mientras vivamos estamos en la misma condenación? Que si una persona muere por lo que sea y no creyó en Cristo, como dice Juan el apóstol en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo serio que es creer. Tú no te pierdes por malo, tú te pierdes y te condenas por incrédulo, porque el malhechor se puede arrepentir, los malvados nos podemos arrepentir. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que tenemos que temer a Dios, estando aún en la misma condenación. Temamos a Dios, pidamos al Señor ser propicio a nosotros pecadores y creamos en el que murió en la cruz. Creamos en Jesús y creamos de corazón. Leo esta parte para concluir. Esto lo escribió otro pastor y lo traigo aquí a colación, pero se encierra mucho en lo que yo dije. Dice, es cierto que nosotros no estuvimos en el momento cuando crucificaron al Señor. No estuvimos. Pero las actitudes de aquellos protagonistas los representamos en cualquier momento de la historia. Las actitudes de los protagonistas de este capítulo 23 de Lucas las representamos nosotros en cualquier momento. Hemos hablado de aquellos que ayudan, que llevan la cruz por obligación. Esto no es por obligación, si quieres. De los que lloran por causa de la cruz. De los que ofenden la cruz. De los que son clavados en la cruz. Entre los que fueron clavados sobre la cruz hay las dos representaciones de la humanidad. Entre los que fueron clavados sobre la cruz hay dos representaciones de la humanidad. Están los que aún teniendo la salvación tan cerca, prefieren morir en sus pecados. No admiten la necesidad de un Salvador, mucho menos la necesidad de arrepentirse. Hay una inmensa mayoría que cree que no tiene nada de qué arrepentirse. Pero está la otra parte. Aquellos que con humildad de corazón reconocen que son pecadores y en total arrepentimiento deciden rendirle su corazón a Jesús. ¿Con cuál de estos grupos
nos identificamos. La muerte de Jesús fue la expresión más sublime del amor de Dios por tu vida y por la mía. ¿Cuál será tu respuesta frente a todo esto? Oremos, iglesia. Cierre sus ojos. Y reflexione en lo que le acabo de predicar. No nos imaginábamos que hoy íbamos a acercarnos a la cruz de esta manera. Sintiéndonos los actores de semejante drama. Señor, hoy vemos hoy otra vez, como en medio de este drama, Señor, hay tanta confusión, hay tanta blasfemia, hay tanta dureza, hay tanta maldad. Señor, pero hoy nos acercamos un poquito más y nos hicimos los protagonistas. Así que si alguno quiere hoy ser discípulo, es eso, tiene que llevar la cruz. Porque solo esta cruz le salva. Hoy alguno de nosotros tiene que llorar. Porque si no lloramos por nuestros pecados y nos arrepentimos, el juicio de Dios viene sobre una humanidad que no quiere arrepentirse. Hoy somos los malhechores, Señor, que van junto a Jesús, condenados, sentenciados a muerte, y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor, ¿cuánto necesitamos la cruz en nuestra vida? La cruz no es ajena a nosotros, la cruz es la vida misma de nuestro cristianismo. Es la que nos obliga a crucificar el viejo hombre, el yo, la carne, el mundo. Un mundo pecador, una generación adúltera y pecadora que no ama a Dios, que no teme a Dios, que no quiere vivir conforme a la ley de Dios. Aquí estamos, Señor. Y la cruz significa para nosotros vituperio. Que si padecemos como cristianos, realmente como aquellos que han decidido hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, hemos de encomendar nuestra alma al fiel Creador, haciéndolo bueno. Señor, qué bueno es acercarnos a la cruz y darte la gloria. Ver en esa cruz al justo, clavado por los injustos, impíos, muerto por los impíos, en lugar de los impíos. Señor, solo podemos ir a esta cruz y realmente aborrecer nuestro pecado, golpearnos el pecho. Hay tanto pecado por lo cual golpearnos el pecho hoy. Hay tanta maldad en nosotros aún. Señor, gracias por llevarnos más de cerca al corazón de un genuino convertido, que teme a Dios, siente culpa, convicción de pecado en su vida y pone toda la confianza de su salvación en Cristo el Señor. Que hoy podamos decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, glorioso Redentor. Pero también eres el Rey que viene. Te alabo, Señor, y te engrandezco. Gracias por haber muerto en la cruz. Pero gracias porque hoy otra vez nos dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hoy hay un pecador que se arrepiente de los que me ha escuchado, hoy habrá gozo en el cielo. Gracias, Señor, por la cruz.
implica más que simplemente un viernes de crucifixión. Implica que nosotros igual debemos vivir esta crucifixión todos los días de nuestra existencia. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, es bueno poder reflexionar juntos a la luz de la cruz en este día. Y solo quería decirles que seguimos orando por ustedes, que ahí estamos en la presencia del Señor, buscando su dirección, buscando esa palabra para nosotros, que necesitamos cada vez más poner atención a lo que el Señor está hablando. Y qué bueno que podamos mirar otra vez a Cristo, el Señor. Quisiera terminar cantando una canción, terminamos cantando para terminar, y que nos veamos el próximo domingo otra vez a las 11 de la mañana para terminar esta serie de Puestos los Ojos en Jesús. Llevemos su vida, ahora vimos la muerte en la cruz y lo que implicó para nosotros, implica para nosotros, y por último vemos la resurrección, lo que implica también para nosotros. Vamos a cantar y terminamos cantando el Señor de vida. Toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió a mí, Señor. El poder de la cruz, pecado se hizo por mí. Gira en culpa cargó, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, Aleluya, así es. se escuchó el clamor, su obra consumó. Aleluya, santo, santo, santo. El poder Sí, Señor, hacia la gloria. de la cruz, pecado se hizo por mí. Gira en culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí, escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. Verde se tocó y se cambió por los Sí, santo. fuiste para Aleluya, Señor, santo.
un poquito. Me como un poquito. Me como un poquito.